Bien, y seguimos con la información porque desde el próximo 1 de noviembre comienza a regir el nuevo Código de Proceso Penal que implicará cambios en la administración de la justicia. Las audiencias van a ser orales y públicas, los fiscales van a dirigir las investigaciones en lugar de los jueces y las víctimas pueden conocer el avance de la causa y además proponer pruebas. Estamos con el fiscal de corte, Jorge Díaz. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, finalmente el 1 de noviembre. Sí, tal como se había acordado y decidido en el mes de mayo de este año, cuando se decidió la prórroga pasar del 16 de julio al 1 de noviembre, finalmente el Parlamento terminó aprobando un conjunto de reformas que la Fiscalía había enviado en el mes de mayo, no todas, pero sí un conjunto importante de ellas. Y bueno, la fecha será el 1/11 finalmente. Recordemos por qué no se llegó al 16 de julio, que era la fecha prevista. Bueno, en el mes de mayo nosotros comparecimos ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado de la República y planteamos que la legislación aprobada hasta ese momento tenía algunos inconvenientes que iba a generar disfuncionalidades en el funcionamiento del sistema. Entre ellas, que conforme a lo que se había aprobado hasta ese momento, íbamos a un sistema donde los adultos iban a tener un proceso acusatorio y los adolescentes seguían con un proceso inquisitivo. Eso generaba dos tipos de problemas fundamentalmente. En primer lugar, ¿qué pasaba con aquellos delitos que eran cometidos por un adulto y un adolescente? Donde había que la autoridad policial debía informar al fiscal por el adulto, al juez por el adolescente. En fin, se generaban ahí toda una serie de distorsiones y fundamentalmente la distorsión más importante era de que se consagraba un sistema más garantista para los adultos que para los adolescentes. Entonces, eso era en principio inaceptable. Nosotros se lo planteamos al Parlamento, también le planteamos a la Comisión que había institutos como la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional que eran propios de un sistema inquisitivo, que eran inaplicables en un sistema acusatorio, porque en un sistema acusatorio el principio general es de que el individuo espera la sentencia en libertad y si aplicamos institutos como la libertad condicional, en realidad una vez que se dictaba la sentencia iban a seguir en libertad y eso evidentemente genera impunidad, a diferencia de lo que sucede hoy en el sistema inquisitivo donde el individuo es muchas veces procesado con prisión y luego si es liberado durante el juicio, finalmente cuando se dicta la sentencia no vuelve a la cárcel. Es decir, había toda una serie de ajustes, algunos conceptuales, que era necesario corregir. Nosotros se los planteamos al Parlamento, se lo hicimos ver. En el caso de los adolescentes se terminó de corregir la situación porque hay algunos legisladores siguen interpretando que como queda la cosa, el Código Procesal es más duro con los adolescentes que con los adultos, sobre todo en esto de la prisión preventiva. Se resolvió un problema, que es el problema de que no haya dos procesos distintos para adultos y para adolescentes, dos estructuras procesales. Es decir, a partir del 1/11, las estructuras procesales son iguales para adultos y para adolescentes. La diferencia está, y ahí es ahí donde está la discusión, es qué pasa con la medida cautelar de privación de libertad, que en el Código de Adultos se establece que el principio general es que el individuo debe esperar la sentencia en libertad, salvo determinadas excepciones como riesgo de fuga, riesgo de frustración de la prueba, riesgo para la sociedad, etc. Y en el caso de adolescentes está como tarifado. Esa es la diferencia y eso es lo que yo supongo que se va a discutir en los estrados judiciales a partir de... El INISA dijo que iba a ser devastador para los adolescentes. A mí los títulos catastróficos no me gustan. Cuando empezamos devastador, desastroso. Pero efectivamente está siendo un poco más severo con los adolescentes que con los adultos. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad y habrá que evaluarlo y solucionarlo. Yo no quiero adelantar una opinión al respecto porque eventualmente puede haber acciones judiciales en las cuales el fiscal de corte tenga que intervenir y por tanto prefiero no adelantarlo. No adelantar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, pidió disculpas a la población por los errores que puede haber al comienzo. ¿Por qué puede haber estos errores y cuáles pueden ser? Bueno, en términos generales, nosotros tenemos un país, o sea, en el Uruguay existió sistema inquisitivo desde antes de que fuéramos un país independiente. Es decir, desde 1830 a 1897, que se aprobó el Código de Instrucción Criminal, rigieron las leyes de partida, es decir, las leyes que trajo el colonizador español y aplicó mientras éramos colonia, que luego siguieron rigiendo
prácticamente hasta 1800. El Código de Instrucción Criminal es una adecuación de las leyes de partida a la realidad de fines del siglo XIX. Y el Código de Proceso Penal que rige hoy en el Uruguay es una adecuación de aquel viejo Código de Instrucción Criminal. Es decir, nunca se partió de cero. En la historia del Uruguay, hemos tenido, en el proceso penal uruguayo, no ha habido novedades, nunca partimos de cero, como decía. Entonces, este es el primer cambio de partir de cero. Entonces, es un cambio que no es solamente un cambio normativo, es un cambio de paradigmas, es un cambio cultural, es un cambio de roles. Entonces, evidentemente, en ese proceso es lógico que tengamos que estar vigilando desde el primer día atentamente los errores que puedan aparecer para corregirlos. Errores que pueden ser de algún desajuste normativo, que yo creo que ya ahora prácticamente se solucionaron todos, pero siempre puede aparecer alguno, y errores en la aplicación. El sistema inquisitivo, como yo decía ayer en la presentación, el enano inquisitivo que todos tenemos dentro, está en el ADN de la cultura del operador del sistema jurídico uruguayo. Y esos cambios no se logran con un cambio de ley. Claro. Eso de creer que cuando se aprueba una ley se solucionan los problemas, eso se llama fetichismo normativo. Sí. Y se adelanta a pedir perdón además por los problemas que se pueden generar, y eso es interesante en ese sentido que usted está planteando. Porque además no podemos perder de vista que se está haciendo esto porque cree el conjunto del sistema político, que en definitiva nos representan a todos, el conjunto de la sociedad, que la justicia no está funcionando de la mejor manera y hacemos un montón de críticas a cómo es el proceso hoy, ¿no? Es que, a ver, tenemos una gran ventaja, no tenemos para dónde retroceder. Es decir, tenemos dos cosas, no tenemos más remedio que hacer este cambio, porque nuestro Código de Proceso Penal se da de patadas con la Constitución, se da de patadas con los tratados internacionales de derechos humanos que el Uruguay ha suscrito y ratificado. Ayer decía Chediak, no se da solo de patadas con el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, se da de patadas con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el Uruguay está 50 años atrasados en este tema. Y un país que hace gala de su agenda de derechos y que se pasea por el mundo pavoneándose de su agenda de derechos de segunda y de tercera generación, no está cumpliendo con los derechos de primera generación. La ONU, que son los derechos, que son los derechos de tener un debido proceso y un juicio justo. Entonces, este cambio es absolutamente imprescindible e impostergable. Segundo, una vez que lo hagamos, no tenemos a dónde. Entonces, lo que tenemos que tener claro, yo creo que lo que el presidente de la Corte con buen criterio planteó, quizá lo planteó en una forma un tanto rimbombante. Sí, pero, claro, se queda con el título. Pero está claro, lo que suena es el titular, pero en definitiva lo que está diciendo es, bueno, sí, va a haber algunas dificultades, pero pretender que no haya dificultades en un cambio de esta magnitud sería prácticamente imposible. Y alguien dice, bueno, ¿y por qué no lo postergamos unos meses más y seguimos trabajando? ¿Sabe qué pasa? Que lo postergamos 2 meses y el día antes de los 2 meses vamos a estar pidiendo una nueva Fiscal, prórroga. un tema simplemente operativo. ¿Qué va a pasar con los juicios que están hoy, digamos? Los juicios que están en trámite hoy siguen por el régimen actual, tanto en presumarios como en sumarios. Lo que no se puede es generar ninguna nueva investigación a partir del 1 de noviembre. Se tienen que terminar por el sistema viejo. Hay algunos institutos del sistema nuevo que pueden aplicarse al sistema viejo y en algunos lugares vamos a tener juzgados y fiscalías que van a estar dedicadas exclusivamente a juicios viejos y juzgados y fiscalías que van a estar dedicados exclusivamente a juicios nuevos. Bien. En algunos lugares van a tener que hacer de todo, pero lo que sí vamos a tener es... públicos, ¿cómo hacen con el espacio físico? Bueno, el tema de que sean públicos, el tema de primero, la sala de audiencias es un bien escaso, claro, en todo el mundo. Uno de los principales cambios culturales que se da es que ya no va a tener cada juez su sala de audiencia, sino que va a haber un pool de salas de audiencias que se van a destinar a un juzgado u otro en función de las necesidades y el tipo de audiencia que tengan en ese momento. Lo que nosotros hemos visto a nivel internacional es que hay distintos tipos de sala de audiencia. Si tú vas, por ejemplo, a Colombia, por tomar un ejemplo, podríamos tomar otro, los juicios de justicia transicional en los cuales están juzgando a los ex paramilitares o a los ex guerrilleros, esos son juicios que se celebran en salas de audiencia de 3x3, rodeadas de cemento, con espartanas, te diría, sin ventanas, sin nada,
donde muchas veces el acusado ni siquiera está presente, sino que está en un establecimiento de reclusión y comparece a la audiencia a través de videoconferencia. Y después tenés salas, en Palo Quemado, por ejemplo, chicas, grandes, medianas y gigantes. Porque hay juicios donde va mucha prensa, donde la gente se interesa, donde va público, y para esas salas tenés que tener, para ese tipo de juicios que se da, tengámoslo claro, una vez cada tanto, bueno, tendremos que tener ese tipo de sala de audiencia. Lo que está claro es que ya no hay una sala de audiencia para cada juez. Bien. Bien. ¿Y circuito cerrado? Bueno, circuitos cerrados se pueden, yo no sé si se han instalado, pero es un mecanismo, es más, una de las modificaciones que se votó ahora recientemente es qué pasa con aquellos delitos, con los delitos sexuales y los delitos donde son víctimas niñas y adolescentes, donde se establece expresamente de que se va a tomar la declaración, se va a hacer a través de un técnico, a través de cámara Gesell, y además que toda esa prueba se va a diligenciar como prueba anticipada, es decir, no vamos a llevar a ese tipo de víctima a un juicio oral. Sí, claro. Todo eso, bueno, pero esas normas uno dice sí, claro, pero no estaban. Claro, y ahora están. Hay que implementarlo. Entonces digo, por eso era necesario esta prórroga. Ahora bien, lo que nosotros tenemos claro, y lo tenemos claro desde hace ya bastante tiempo, es que el mensaje del sistema político era contundente. Se empieza, sí o sí, el 1 de noviembre, y por eso como institución, todas las instituciones involucradas, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, estamos trabajando con ese horizonte. Perfecto. Fiscal Jorge Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Bien. 52 minutos para